Control estadístico de procesos. Maestro, Ingeniero Coraza, Segarra, Daniel Armando. Somos el equipo 8 Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. El equipo está conformado por Gustavo Jiménez Trip, Janet Núñez Aragón, Carlos Manuel Ojeda Cuevas, Héctor Fernández Fernández, Víctor Manuel Ramos Hernández, Jesús Damián Monarras Aguilera, César Antonio López Rodríguez y Luis Adrián Reynoso. Vamos a hablar sobre la unidad 5 de planes de muestreo. La unidad conforma puntos muy importantes como muestreo para aceptación, planes de muestreo simple para atributos, muestreo doble, múltiple y secuencial, norma militar estándar 105-E y muestreo de Dodge Rounding. Muestreo para aceptación. El concepto de muestreo para aceptación está denotado como el procedimiento mediante el cual se puede decidir si aceptar o rechazar un lote de productos, de acuerdo a ciertas especificaciones de calidad. La aplicación es una inspección de materias primas, productos semielaborados y otros componentes, para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. Cuando se recibe un lote de materia prima o cualquier otro componente, hay tres opciones: aceptarlo sin inspección, inspección al 100% y por último, muestreo de aceptación. El propósito es solamente no estimar la calidad y no juzgar los lotes. El muestreo de aceptación es útil cuando la prueba es destructiva, es muy alto el costo de inspección o consume mucho tiempo, el número de artículos a inspeccionar es muy elevado, el error cometido en una inspección 100% puede ser mayor que el cometido en un muestreo de aceptación. El historial de calidad del proveedor es bueno. Tipos de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas. De acuerdo con la naturaleza de la población base, pueden ser algunos como lote aislado, lote a lote, producción uniforme de lotes, fabricación continua, por ejemplo, industria química, plantas embotelladas, etc. De acuerdo con la naturaleza de las características inspeccionadas, pueden ser también por atributos. La característica es de tipo cualitativo, pasa o no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos. También es por variables, la característica es de tipo cuantitativo, por ejemplo, longitud, peso, etc. De acuerdo con el número de muestras a tomar, pueden ser simples. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Pueden ser dobles, se toman hasta 2 muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra, si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las 2 muestras puede ser diferente. Múltiple. Conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta n muestras diferentes. Secuencial. En este caso se va extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Ventajas y desventajas. Las ventajas del muestreo para aceptación son que es menos costoso, tiene un menor manejo del producto, se reducen daños. Puede aplicarse cuando las pruebas son destructivas y se ocupa menos personal implicado en la inspección. Las desventajas pueden ser que se puede rechazar los lotes buenos y aceptar los lotes malos. Se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios en una inspección al 100%. Planes de muestreo simple para atributos. El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por binomial.
En el segundo caso se supone la población compuesta de finitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial, muestreo de tipo B. En el caso que el muestreo sea por número de defectos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de abscisas X se representa la fracción defectuosa P del lote a inspeccionar, o el número de defectos medio M en el caso de contabilizar defectos. En el eje de ordenadas Y se representan las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos: AQL o NSA, o nivel de calidad aceptable, en inglés AQL, Acceptable Quality Level, indica un cierto porcentaje de defectos, en general considerado como tolerable, para el cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote. Indica la probabilidad de rechazar el lote con una proporción de defectos igual a NSA, es lo que se conoce como riesgo del vendedor, eso es alfa. RQL o NCR, nivel de calidad rechazable, de forma análoga al AQL, define un porcentaje de defectos, en general considerado como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación del lote. Beta es la probabilidad de aceptar el lote con una proporción de defectos igual a RQL, también se conoce como el nombre de riesgo del comprador. Un ejemplo de planes de muestreo simple para atributos puede ser un representante de un departamento de ventas compra bolígrafos de un proveedor para obsequiar en eventos comerciales. Cada envío de bolígrafos tiene un tamaño de lote de 5.000 bolígrafos. El representante de ventas desea implementar un plan de muestreo de forma que todo el lote de bolígrafos se acepte o se rechace. El representante de ventas y el proveedor convienen en que el AQL para el plan de muestreo es de 1.5% y que el RQL es de 10%. Interpretación de los resultados. Por cada lote de 5.000 bolígrafos, el representante de ventas debe seleccionar aleatoriamente e inspeccionar 52 bolígrafos. Si se encuentran más de 2 bolígrafos defectuosos, el representante de ventas rechaza todo el lote. En el caso de 2 o menos bolígrafos defectuosos, el representante de ventas acepta el lote entero. Muestreo doble, múltiple y secuencial. Plan de muestreo doble. En este tipo de plan, la gerencia especifica dos tamaños de muestra, N1 y N2, y dos números de aceptación, C1 y C2. Si la calidad del lote es muy buena o muy mala, el consumidor toma la decisión de aceptar o rechazar el lote en función de la primera muestra, la cual es más pequeña que el plan de un solo muestreo. Para aplicar el plan, el consumidor toma una muestra al azar de tamaño N1. Si el número de defectos encontrados es menor que o igual a C1, el consumidor acepta el lote. Si el número de errores que está entre C1 y C2, el consumidor toma una segunda muestra de tamaño N2. Y si el número combinado de defectos en las dos muestras es menor que o igual que C2, el consumidor acepta el lote. Si no es así, el lote es rechazado. Un plan de doble muestreo reduce apreciablemente los costos de inspección en comparación con el plan de un solo muestreo, porque cuando se usa el primero es posible tomar una decisión, después de haber obtenido la primera muestra. Sin embargo, si para la decisión se requieren dos muestras, los costos de muestreo suelen ser mayores que en el plan de un solo muestreo. En resumen, la probabilidad de aceptación del lote queda definido por la siguiente expresión donde PP se refiere a una probabilidad obtenida a través de la distribución de Poisson y PB, una probabilidad obtenida con la distribución binomial. Las probabilidades se pueden calcular fácilmente haciendo uso de una planilla de cálculo. La siguiente imagen se muestran las fórmulas utilizadas. Notar que en ambos casos el argumento falso en la fórmula indica que solo se requiere estimar la probabilidad puntual y no acumulada. Se concluye que la probabilidad de aceptación del lote es de un 99.25%. Las probabilidades puntuales calculadas anteriormente
Se pueden obtener adicionalmente a través de tablas de probabilidad, las cuales usualmente se encuentran disponibles en la bibliografía asociada a la gestión de calidad. Muestreo múltiple. Se lleva a cabo en el muestreo doble, solo que el número de muestras es mayor a 2 y son de tamaño muy pequeño en comparación con los otros tipos de muestreo. El plan de muestreo múltiple, en su caso típico, permite incorporar un nivel adicional de inspección al plan de muestreo doble. Si bien conceptualmente se puede extender aún más, desde el punto de vista práctico no es relevante. Su utilización se muestra a través del siguiente ejemplo. Consideremos un lote de tamaño de n igual a 3000 unidades sobre el cual queremos realizar un muestreo múltiple, que tiene las siguientes características. El porcentaje histórico de unidades defectuosas en lotes de similares características ha sido de un P igual a 4%. Se desea estimar la probabilidad de aceptación del lote. Como primer paso, construimos un diagrama que muestre las distintas combinaciones que permite aceptar un lote, luego de ser expuesto al plan de muestreo descrito. En este caso en particular, el diagrama es el siguiente. Para estimar la probabilidad de aceptación del lote, en el caso de la primera muestra se utiliza la distribución binomial. En el caso de la segunda muestra se utiliza la distribución de Poisson. En el caso de la tercera muestra también se utiliza la distribución de Poisson. Las condiciones que permiten seleccionar dichas distribuciones se describen en la sección de muestreo simple. La probabilidad de aceptación del lote queda definido por la siguiente expresión, donde PP se refiere a una probabilidad obtenida a través de la distribución de Poisson y PB una probabilidad obtenida con la distribución binomial. Las probabilidades se pueden calcular fácilmente haciendo uso de una planilla de cálculo. La siguiente imagen muestra las fórmulas utilizadas. Notar que en ambos casos el argumento falso. En la fórmula indica que solo se requiere estimar la probabilidad frontal y no acumulada. Se concluye que la probabilidad de aceptación del lote es de un 97.46%. Las probabilidades puntuales calculadas anteriormente se pueden obtener adicionalmente a través de tablas de probabilidad, las cuales usualmente se encuentran disponibles en la bibliografía asociada a la gestión de calidad. Plan de muestreo secuencial. Es refinamiento adicional del plan del doble muestreo. Aquí el consumidor selecciona al azar algunos elementos del lote y los inspecciona uno por uno. Cada vez que un elemento es inspeccionado, se toma una decisión para A. Rechazar el lote, B. Aceptar el lote o C. Continuar con el muestreo, basándose en los resultados acumulativos obtenidos hasta ese momento. El analista traza una gráfica del número total de elementos defectuosos contra el tamaño de muestra acumulativo, y si el número de elementos defectuosos es menor que cierto número de aceptación, el consumidor acepta el lote. Si el número se encuentra en un punto intermedio entre los dos, se inspecciona otro elemento. La figura ilustra el proceso para tomar una decisión de rechazar un lote después de haber examinado la 40ª unidad. Estas gráficas se diseñan fácilmente con ayuda de las tablas de estadística, que especifican los valores límite de aceptación-rechazo, C1 y C2, en función del tamaño de muestra acumulativo. La imagen a continuación ilustra lo antes mencionado. El ANI suele ser más bajo para el plan de muestreo secuencial que para cualquier otra forma de muestreo de aceptación, lo cual se traduce en menores costos de inspección. Cuando se tienen valores muy bajos o muy altos de la proporción defectuosa, el muestreo secuencial proporciona un ANI más bajo que cualquier otro plan de muestreo comparable. Sin embargo, si la proporción de unidades defectuosas se ubica entre el AQL y la LTPD, un plan de muestreo secuencial podría tener un ANI mayor que en un plan comparable de un solo muestreo o de doble muestreo, aunque esa situación es poco probable. En general, el plan de muestreo secuencial reduce el ANI al 50% de lo que se requeriría si se le aplicara un plan comparable de un solo muestreo, con el consecuente y sustancial ahorro por concepto de costos de inspección.
Por lo tanto, para n igual a 45, se detiene el muestreo secuencial cuando se han observado 4 unidades defectuosas. Norma Militar Estándar 105-E. Operación del Sistema de Muestreo Militar Estándar 105-E. Fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de garantizar la calidad de pertrechos militares, municiones, etc. Es un sistema de inspección de aceptación por atributos porque es una colección de esquemas de muestreo que a su vez comprenden planes de muestreo. Procedimiento para el uso estándar. Determinar el NSA aceptable, basado en un acuerdo entre el productor y el cliente. Decidir el nivel de inspección a usar. Determinar el tamaño del lote. Usar la tabla de letras de código del tamaño de muestra para seleccionar la letra código apropiada. El procedimiento para el uso estándar es decidir el tipo de procedimiento de muestreo simple, doble o múltiple. Usar la tabla correspondiente al procedimiento de muestreo seleccionado y al nivel de inspección para encontrar el tamaño de muestra y los números de rechazo y aceptación para el plan. Empiece usando el plan seleccionado y lleve un registro de las aceptaciones y rechazos para que pueda aplicar las reglas de cambio. Estas son las letras de código para el tamaño de muestras para Militar Estándar 105E. Muestreo para variable. Esta es la tabla de inspección normal y severa, variabilidad desconocida, método de la desviación estándar. Ejemplo, una empresa desea aplicar la norma militar estándar 105E para el muestreo de lotes de un determinado producto de tamaño n igual a 3000 y que históricamente ha presentado un porcentaje de defectos de un 2%. Se ha convenido a un nivel de calidad aceptable AQL de un 1%. La empresa utiliza inspección normal. Con esta información se busca determinar el tamaño de la muestra n y el número de aceptación c. Paso número 1. Dado el tamaño del lote y el nivel de inspección seleccionado, se busca la letra que corresponde a dicho plan. En el ejemplo del tamaño del lote está en el rango entre 1201 y 3200 y la inspección normal corresponde a la columna 2. La letra por tanto a utilizar es K. Paso número 2. Buscamos en la siguiente tabla el cruce entre la letra seleccionada previamente, en nuestro ejemplo K, y el nivel de AQL definido en nuestro ejemplo. AQL es igual a 1%. Se obtiene n igual a 125 como tamaño de muestra, c igual a 3 como número de aceptación y r igual a 4 como número de rechazo. Finalmente, utilizando el procedimiento de muestreo simple, se puede determinar la probabilidad de aceptar el lote con n igual a 3000, p igual a 2% y nc igual a 125,3. Se deja al visitante verificar que dicha probabilidad corresponde a PA igual a 75,75%. La norma militar estándar 105E y la ISO 2859 son presentación en el control de calidad motivo que fuera adoptado por la ISO, International Standardization Organization, Organización Internacional de Estandarización. En la norma ISO 2859, en específico en la ISO 2859 se encuentran pequeñas diferencias con el estándar militar, con la terminología de no conformidad y porcentaje no conforme, ligeras modificaciones de las reglas de cambio, etc. Pero en esencia, la norma es muy similar a la militar estándar 105E. Las partes de la ISO 2859 son: sustituye la ISO 2859-0 de 1995. Contiene una introducción general al muestreo de aceptación por atributos y un resumen de los esquemas y planes de muestreo que se detallan en las otras partes de la norma. También proporciona una guía para la selección del sistema de inspección a emplear en situaciones específicas. La ISO 2859-1 de 1999 tiene la nota Core
1-2001. Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos, parte 1. Esquema de muestreos indexados por NSA para la inspección lote a lote. La ISO 2859-2 de 1985. Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos, parte 2. Planes de muestreo indexados por la calidad límite para la inspección de lotes individuales o aislados. ISO 2859-3 de 2005. Procedimientos de muestreo para la inspección por sus atributos. Parte 3. Procedimientos de muestreo con salto de lote. Su objetivo es estandarizar los procedimientos de muestreo en productos de alta calidad suministrados por un proveedor que tiene un aseguramiento de la calidad satisfactorio y se puede determinar aleatoriamente cuando un lote puede ser aceptado sin inspección. La ISO 2859-4, 2002. Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 4. Procedimientos para la evaluación de niveles de calidad declarados. Se establecen los procedimientos y planes de muestreo que pueden emplearse para evaluar si el nivel de calidad de una entidad, lote, proceso, etc., es conforme con un nivel de calidad declarado. La ISO 2859-5 de 2005 contiene esquemas de muestreo secuencial que son suplementarios a los de la parte número 1. Muestreo de Dodge-Ramin. Tablas Dodge-Ramin. En la década de los 20, HF Dodge y HG Ramin diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de producto lote por lote mediante el muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos de conceptos nivel de calidad límite y límite de calidad promedio de salida. Por cada uno de estos conceptos hay tablas, tanto para muestreo sencillo como doble. La ventaja principal de las tablas de Dodge-Ramin es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas a las tablas de inspección que se hacen en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Se basan en dos tipos: nivel de calidad límite o LQ, límite de calidad promedio de salida o AOQL. Se cuentan con 4 juegos de tablas: tablas de tolerancia de lotes con muestreo simple, tablas de tolerancia de lotes con muestreo doble, tablas de AOQL con muestreo simple, tablas de AOQL con muestreo doble. Nivel de calidad límite. Se basa en la probabilidad de que en un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad igual a NCL resulte aceptado, el NCL es el nivel de calidad que se considera como no satisfactorio. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez sean aceptados. Pasos para realizar el NCL. Seleccionar el NCL apropiado. Especificar el tamaño del lote. Determinar el promedio de artículos defectuosos del proceso del productor. Con los datos anteriores se obtiene el tamaño de la muestra N, número de aceptación C y el límite de la calidad promedio de salida. Ejemplo. Se usa un plan de tolerancia de lotes con muestreo simple de Dodge-Ramin, con un límite de calidad de 1%. El tamaño del lote es de 1500 y el valor estimado de media del proceso es de 0,25. Determinar el tamaño de la muestra, el número de aceptación y el límite de calidad promedio de salida. Solución. Se localiza dentro de la tabla de NCL igual a 1%, la columna que corresponde al promedio del proceso de 0,25%, dada en el planteamiento del problema. Después, el renglón que pertenece al tamaño del lote, que es 1500. La solución es N igual a 490, C igual a 2 y AOQL igual a 0,21%. Es decir, 490 será la muestra a utilizar, de las cuales se tolerarán hasta 2 piezas defectuosas. Límite de calidad promedio para salida LCPS. Este plan de muestreo se creó para dar respuesta a ciertas necesidades al momento de fabricación. Es el promedio de materiales que van a fabricarse tomando en cuenta el pedido del cliente. Se fabrica solo lo que será entregado.
AOQL se define como el nivel de calidad a la entrada que tiene asociada la peor calidad luego de la rectificación. Un ejemplo es si el tamaño del lote es de 1500 y el promedio del proceso es de 1,60%, el plan de muestreo sencillo necesario para una QL es igual a 3%. Se buscan los datos en la tabla Dodge Running. Se localiza dentro de la tabla de AOQL igual a 3%, la columna que corresponde al promedio del proceso de 1,60%, dada en el planteamiento del problema. Después, el renglón que pertenece al tamaño del lote, 1500. La solución arroja que n es igual a 65, c igual a 3, ncl igual a 10,2%. Es decir, el límite de calidad correspondiente para este plan es de 10,2%. Gracias por su atención.